Muy buenos días, estimados televidentes. Estamos nuevamente en una nueva entrega de su programa Punto de Fuga. Nos encontramos con el ingeniero Germán Calvache, es el presidente de la Casa de Cultura Benjamín Carrión, Núcleo Tungurahua. Le agradecemos mucho por su presencia. Sí, y bueno, sin más preámbulos, empezamos con la entrevista. Con una pequeña aclaración nada más, no soy ingeniero. Si lo fuera, ya no estaría aquí, estaría construyendo casas o puentes. Entonces, ¿cuál es su título? Yo soy licenciado y me especialicé en lingüística y en letras en la Universidad Católica de Quito hace un montón de tiempo. Ya, pero seguro es una carrera bastante interesante e importante para su... A mí para es lo que me gustaba. Sí. Bueno, como primer punto, ¿cuál es su visión de Casa Nueva para este primer semestre del año? Bueno, ¿qué es Casa Nueva? Habría que definir eso, ¿no? Porque a veces puede parecer un contrasentido. La Casa de la Cultura es una en todo el país y hablar de Casa Nueva no es sino una forma de resemantizar un concepto, de darle un nuevo brillo, de hacerle que surjan nuevas raíces a esta misma vieja casa, porque ya viene soportando las inclemencias del tiempo y de los distintos gobiernos desde el año 44. Nosotros quisimos en Tungurahua cambiar el concepto de cultura. Antes era un concepto un poco elitario, que solamente aquellos que tenían cierto brillo intelectual, los pensadores o aprendices de filósofos, pintores, tenían derecho de estar en la casa, a tal punto que no había ni siquiera una sección de música, no había una sección de artes visuales. El tiempo evoluciona, no pasa en vano, entonces nosotros nos dimos cuenta de que había que renovarla. Por eso, sin quitarle su nombre, el que le dio Benjamín Carrión, Casa de la Cultura, le hemos puesto un pequeño adjetivo, Casa Nueva, para identificar esta renovación que intentamos realizar en la misma. Ya, muy bien. Usted nos comenta sobre este tipo de eventos culturales que ya vienen siendo nuevos, ya no los tradicionales. ¿Qué tipo de acogida usted nota en el público en general? Tenemos que hablar de algunos asuntos para entender un poco cuál es el rumbo que queremos tomar. Primero hay que quitarse de la cabeza ese concepto de que cultura es élite, de que solo los intelectuales son parte de la cultura. Mentira. La cultura es todo lo que no es natural. La capacidad de hablar es natural, pero el habla misma ya es cultural. Por eso todos los pueblos del mundo, o las naciones del mundo, hablamos dialectos diferentes e idiomas diferentes. Si el idioma fuera natural, todos hablaríamos el mismo idioma, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que no es natural es cultural. Desde esa óptica, el ámbito de acción de la cultura es enorme, ¿no es cierto? Por tanto, en nuestra ciudad hay que ir cambiando eso. Y hay que irnos quitando de la cabeza toda esa serie de prejuicios, de ese programa que está metido en nosotros, mediante el cual consideramos válidas unas cosas, no válidas otras cosas. Esos prejuicios que nos hacen a veces sentir vergüenza de nuestra raza mestiza a la que nos pertenecemos todos los que estamos aquí, o peor, de los grupos originarios e indígenas. Cuando nosotros en esta administración incorporamos a algunos miembros de la Casa de los pueblos originarios de Salazaca, de Chibuleu, como miembros, hubo mucha gente, miembros de la Casa, que dijeron: uy, yo no vuelvo allá, han incorporado a los indios. ¿Cómo podemos hablar de cultura si tenemos un pensamiento tan obtuso? Eso hay que cambiar, y ese es el papel fundamental de la cultura, porque el último término de la cultura se resuelve en términos filosóficos. ¿Cuáles son estos? En reflexionar y cuestionar al medio, al entorno, a la vida misma. De allí es que surgen las grandes obras, si queremos hablar de arte, las grandes pinturas, las grandes composiciones. Pongamos un ejemplo, Beethoven, por ejemplo, ¿no? O Chopin, más concretamente, y en el caso nuestro, Guayasamín. Si ellos no hubieran cuestionado, o Jorge y Casa, el mundo en que vivían, seguiría igual, no, todo está bien, todo está bonito. Por eso es que nosotros consideramos que la parte menos importante de la cultura es la que hace relación con la farándula. Los gobiernos, las universidades, los GATS, en fin, ponen artistas para que la gente se distraiga y se quede tranquila. La cultura es todo lo contrario.
Sí, usted me mencionó la incorporación de nuevos miembros aquí a Casa Nueva, como supo indicar. Por favor, coméntanos un poco más sobre ese tema. Si tenemos un concepto amplio de cultura, la membresía también tiene que ser amplia. No pueden ser 10 personas, cuando aquí solo en Ambato hay 300.000. Estamos hablando de élites si procedemos de la manera contraria. Vamos incorporando miembros que se han destacado en diversas actividades. Uno de los desafíos, primero, no es difícil incorporar miembros que se han destacado en la música, en la pintura, que hay muchos pintores en Ambato, en el teatro, en la literatura, pero es más difícil cuando vamos un poquito más profundamente hacia la sociedad. Las culturas ancestrales tienen su propio tipo de medicina, su visión del mundo, que merece estar representada aquí, pero ¿cómo incorporar personas y allí mismo tal vez esto de destacarse no corresponde a su visión del mundo? Entonces estamos trabajando lentamente para incorporar, por ejemplo, personas que saben de medicina ancestral. El Colegio de Médicos no los va a reconocer, por supuesto, pero su propio pueblo sí los reconoce y debemos respetar las decisiones y la visión que tiene ese pueblo. Pero este es un proceso un poquito más lento. Con el resto de personas hemos ido incorporándolas porque consideramos que deberían estar aquí participando de este apostolado, de esta conscripción que es la Casa de la Cultura, porque aquí no se gana sueldo, las personas que son miembros no están recibiendo un estipendio para que se lleven al bolsillo, están dando lo mejor para la colectividad. Sí, tengo entendido que la Casa de la Cultura lanza varios concursos en distintos campos artísticos. Usted, como me ha mencionado, pueden participar varias personas, sin importar si son miembros o no son miembros, pero ¿cuáles vendrían a ser los requisitos para poder participar en Bueno, no tenemos muchos concursos. Había antes, sí, algunos. Yo los suspendí con el directorio, apoyado por el directorio, porque eran hasta cierto punto una farsa, ¿no? Los llamados juegos florales que costaban mucho y no aportaban nada. Y si no, dígame usted, ¿cuántos ganadores de los juegos florales recuerdan? Entonces, obviemos eso. Lo que hay ahora es una especie de concurso que se llama Salón, que antes se hacía salón de acuarela, salón de acuarela y salón de acuarela. Ahora hemos ido cambiando, hicimos un salón de escultura y probamos que en Ambato sí hay escultores, y escultores buenos, que pueden trascender, porque aquí se consideraba que solamente había una persona que puede hacer murales. La universidad de ustedes está llena de murales de la misma persona, las calles están llenas de murales de la misma persona que tiene vínculos con el poder. Sí. ¿Es cierto? Entonces eso hay que cambiar. El único concurso, si se puede llamar así, es este del salón, que este año lo hicimos de grabado. El año próximo ya veremos de qué vamos haciendo. Y cabe destacar que obramos así porque en Tungurahua hay una enorme cantidad de pintores que merecen tener un punto de apoyo para proyectarse al mundo. Estos salones pretenden eso. ¿Quiénes pueden participar? Son abiertos para todos los pintores, los escultores, los grabadores del país. No están cerrados a la membresía porque sería pensar en muy pequeño. Sí, coménteme por favor un poco sobre el cuarto taller de fotografía que lanza Casa Nueva. Bueno, nosotros nos apoyamos en la gestión de algunas personas que vienen realizando actividades culturales desde hace mucho tiempo. Uno de ellos es Gabriel Díaz. Y Gabriel Díaz es un generador de cultura en materia de artes visuales. Ha hecho varios talleres, estamos impulsándolo a él. En el último que usted ha mencionado, los resultados son estupendos y halagadores. Entonces, queremos formar la sección de artes visuales de la Casa de la Cultura, y las personas que se crean con posibilidades de aportar, pues tienen que venir y vincularse con nosotros. Pero el taller tiene el objetivo de enseñar un poco de cine. En Ambato no hay cineastas. Sí. Aquí, viviendo en Ambato, no hay. Hay que crear, hay que generar, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Dentro de pocos instantes estaremos de vuelta con el ingeniero Germán Calvache, presidente de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión. Regresamos de unos pequeños cortes comerciales.
Yo creo que se puede hacer plata con ustedes. ¿Qué les parece si grabamos un disco el mes que viene? Like nowhere else, all in one place, so close. All you need is Ecuador. Hay que transmitir el mundial como sea. Que se mate el que se mate. ¡Abrime la puerta, vos, boludo! Ahí no hay ningún mundial. Colombia no está viajando a ningún lado. ¡Ah! ¡Argentino, desgraciado! ¡Colombia tiene que ganar! Estoy muy orgulloso de ti. Eres la persona que va a hacer que Colombia sea campeón de un mundial. Pusiste a Colombia en la final de un mundial. Y eso era lo bueno. Usted tiene que narrar el partido más glorioso de la historia, el fútbol colombiano. ¿Cuánto quiere apostar que no llega a 2 partidos diciendo mentiras? Nosotros hacemos que pierda Colombia. ¡No puede perder Italia! Esto es solución fácil. Le sacamos un machete. ¡Sim! 32 pasajeros. ¡Pa! Se la lleva él. ¡Pa! Que se la lleve yo. ¡Pa! Y se acaba esta vaina ahí de una vez. ¡Pa! A mí me respetan la finca. ¡Gol! ¡Mi corazón de Colombia! ¡Gol de Rusia! ¡Gol de Italia! ¡Gol de Colombia! De Rolling Stones por el sueño mundialista. ¡Liberty gol! ¡Gol! ¡Acá! ¡Acá! ¡Llévese este loco! ¡Gol el de Inglaterra! ¡Va retro, sacristán! Nos vemos en Rusia. ¡El papito, bájese de ahí! De Rolling Stones por el sueño mundialista. ¡Viva Colombia! Porque todos soñamos con que Colombia gane un mundial. ¿Cómo así que usted es Dios? ¿Usted qué hace acá? Pues me preocupó lo de Colombia, así que vine porque como soy colombiano, ¿eh? If you love somebody, better tell them why they're here, 'cause they just may run away from you. You'll never know quite when, well, then again it just depends on... Muchas gracias por seguir con nosotros en este su programa Punto de Fuga. Nos encontramos con el licenciado Germán Carbache, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo Tungurahua. Muy bien, retomando las preguntas, vamos a hacer una pregunta un tanto personal. En cuanto a su familia, ¿qué impacto tuvo cuando usted se hizo cargo de Casa Nueva? Un impacto negativo, porque no querían que yo viniera acá, yo estaba dedicado a otro tipo de actividades. Pero para poder entender esto habría que irnos a los años 60, ustedes no nacían todavía. En los años 60 la Casa de la Cultura había llegado a un marasmo, estaba sirviendo a la dictadura, sus autoridades eran impuestas por la dictadura. Entonces un grupo de jóvenes que participábamos en una asociación de teatro que teníamos como Teatro Ensayo aquí en Ambato, junto a otras personas más, nos tomamos la casa. Hicimos lo que se llamó en esos años, en el 66, la Revolución Cultural y expulsamos a las autoridades puestas por la dictadura. Pero no tuvimos la consistencia de quedarnos, éramos muy jóvenes, no, de quedarnos y impulsar el proceso. Entonces nos retiramos como que con eso hubiera sido suficiente. Los mismos viejecitos de antes se tomaron la casa y todo volvió a lo mismo. Esta es la segunda toma que hacemos con Casa Nueva. Entonces, mi familia no quería, mi hija, que como le contaba antes es cineasta, destacada aquí en el país, me dijo, ¿para qué te vas a meter? Y dice, la casa es una élite, son un poco de viejos, no te metes. Pero yo me debía a un grupo de personas con quienes habíamos estado conversando sobre la necesidad de impulsar de nuevo, con nueva savia la casa, y me vi forzado a participar. Pero ya me falta un año y poquito más, y estoy contando los días para dejar aquí, ojalá, espero, una persona joven,
que pueda continuar con lo que nos hemos trazado. Ahora ya es distinto, ahora ya tenemos un horizonte, tenemos un norte a donde ir. Sí, usted me comentaba sobre los premios que se realizaban. Estos Literarios, sí, literarios. estos eran parte de, estos premios económicos, ¿eran parte de autogestión o venían de apoyo del gobierno? ¿Cómo funciona la casa? La casa tiene un presupuesto de $300,000 más o menos. A veces nos bajan, a veces nos suben. Ya, este año nos bajaron. Con eso se pagan los sueldos de 6 personas. 5 eran, ahora traté de incorporar con contrato con una persona que se egresó de la Universidad Técnica porque no teníamos un comunicador aquí. No había quien haga un boletín de prensa, era una desgracia. Mientras otras casas de la cultura, en los lugares vecinos, en las provincias hermanas, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Pastaza, tienen hasta 20 funcionarios, aquí eran 5. ¿Quién iba a hacer nada? Se descuidaron por el hecho de que aquí las autoridades de cultura creían que eran merecedoras del merecimiento que merece y no necesitaban nada más, basta con brillar ella. La gestión no se podía hacer, no había nadie quien haga, nunca se hacía un boletín de prensa. Simplemente, ¿qué es eso? No? Lo ignoraban, ¿no? Basta con figurar. Pero entonces, la mayor parte de ese dinero se va en sueldos, 13º, 14º, etc. Y queda para gestión unos 150,000. De ahí también hay que pagar agua, luz, teléfono, internet, que ahora pusimos uno muy bueno, internet por fibra óptica. Antes era una porquería el internet que había aquí, ¿no? Y arriba hay la biblioteca, que ya no funciona como biblioteca, nadie lee un libro. Vienen a ver las redes sociales, entonces se dice, esta es la biblioteca, ¿no? Gratis. Y por eso viene la gente, porque si se cobrara, ya no vinieran. Pero bueno, esas son falencias que no nos corresponden solo a nosotros irlas cambiando, sino desde la misma matriz. Deben darnos políticas de, bueno, se acabaron redes sociales, vamos a hacer que esa biblioteca funcione como biblioteca digital. ¿Dónde están los libros digitalizados? Es un trabajo enorme, el desafío es grande. Pero bueno, entonces ese presupuesto servía también para este tipo de concursos. Había que publicar en la prensa la convocatoria. Publicar en un diario nacional cuesta $2, $3, $4,000. Más que el premio. Sí. Eso cuesta publicar en el Comercio, en el Universo, ¿no es cierto? Y los resultados eran malos, eran a tal punto que ninguno de ustedes sabe quién ganó un premio en 20 años. O qué premios de esos trascendieron y llegaron a conocerse nacionalmente nomás. Y en muchos de los casos ni siquiera las personas que podrían participar se enteraban de ese tipo de hechos. Se enteraban de algún modo, pero estaban cazando a ver si porque ganaban $1,000 o alguna cosa y la publicación del libro. Los libros que yo he revisado, la mayoría no van, o sea, no son buenos, no trascienden. Entonces, costaba $10,000 hacer el concurso o los concursos. ¿Y qué obteníamos como resultado? Ponemos en una balanza, los 10,000 pesan muchísimo más y los resultados no. Muy bien, en cuanto a las festividades de los cantones de la provincia, ¿qué presencia tiene Casa Nueva en este? Bueno, nosotros tenemos, por la ley de cultura anterior, que de paso hay que decir, hay que generar como estos asambleístas, vayan y entrevístenlos, ¿por qué no apoyan la creación, la generación, la expedición, la aprobación de la nueva ley de cultura? Sin esa ley de cultura, todos los organismos de cultura del país, de los GAS, la Casa de la Cultura, Casa de Montalvo, el Departamento de Cultura de las universidades, no saben qué hacer, porque no hay competencias. Si nosotros hacemos un programa de música, a lo mejor también nosotros hacemos un programa de música. O sea, estamos con una venda, porque no sale la ley de cultura. La ley que tenemos es muy antigua, muy vieja, viene prácticamente desde el año 44 con algunas reformas. Y entonces necesitamos hacer algunos cambios importantes, pero que ya no dependen solamente de nosotros. Dependen también de que la sociedad opine, de que la sociedad se conecte con el Estado para exigir que se cambie esa ley. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué dice la ley nuestra, los reglamentos antiguos? Que debemos tener extensiones en cada uno de los cantones. Solo teníamos prácticamente 2 extensiones aquí cuando arribamos nosotros en Baños y en Patate. Que funcionaban, la una bien, la de Baños, la otra mal. Pero ahora tenemos extensiones no solamente en los cantones, nos faltan solamente Tizaleo y Píllaro por completar, los otros ya estamos trabajando, es un proceso largo. Claro, es un proceso. Ya, pero también tenemos en parroquias y en comunidades campesinas. No podemos ir a imponer y decir, reúnanse, hagamos una casa de la cultura, si no se genera desde adentro la necesidad. Si ellos mismos, los compañeros campesinos, las personas de los cantones no dicen, queremos hacer,
Entonces, si no hay necesidad, entonces... Sí, si no lo ven necesario, dejémoslos en paz hasta cuando lo vean necesario. Pero apoyamos la participación de elencos artísticos en varios cantones. Por ejemplo, tenemos en Ceballos el próximo desafío y en Moche. En estas extensiones estaremos presentando algunas actividades artísticas en los próximos días. Bueno, en cuanto a nuevas tendencias artísticas, tal como artísticas y culturales, como vienen a ser eventos anime, eventos de cómic, ¿usted cree y considera necesario la incorporación de estos eventos en los puntos públicos de la provincia? Yo creo que sí, siempre y cuando sean genuinos, también surgidos de la necesidad y no copiados. Tenemos una tendencia enorme a copiar todo lo que viene de afuera. Las redes sociales, el internet, hacen que veamos lo que está pasando en Copenhague y lo que adaptamos acá. Entonces a veces resultan un poco artificiales. Si no son genuinos y responden a nuestra cosmovisión, a las propuestas, a esto que yo llamaba reflexionar y cuestionar, si son solo copias, no sirven. Yo todavía creo que hay que abrir las puertas a todo, pero que en el proceso se verá si fueron genuinos o no. Como el caso de los concursos. Si no fueron genuinos y nadie reclamó cuando los suspendimos, ¿qué no harían? Claro. Y una última pregunta, un tanto abierta y más a su criterio personal. Si pudiera cambiar una sola cosa en la mente del público en general, ¿cuál sería? Antes le había dicho que nosotros tenemos lo que se llaman los principios de la injusticia metidos dentro de la cabeza. Esos principios son los que nos hacen muchas veces hablar sin reflexionar. Cuando alguien en la calle se topa con otra persona y se enoja y dice, cholo mierda, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. ¿De dónde le salió? ¿Reflexionó en eso? No. Esos principios de la injusticia están metidos acá y hay muchísimos. Yo oigo en la calle que dice, es que eres de gente bien, eres de un buen barrio, es de una buena familia, todo eso es basura. Son principios de la injusticia que necesitamos cambiar. Yo cambiaría, pero es lo más duro. Ya lo dijo Einstein. Cambiar un prejuicio es más difícil que romper el átomo. Es verdad eso. Bueno, muchísimas gracias por la apertura, por ayudarnos en este programa Punto de Fuga. Le agradezco muchísimo. Y gracias a ustedes también, estimados televidentes. Estaremos próximamente en una nueva entrega de este programa Punto de Fuga. Los esperamos.